Muchas gracias, buenas tardes. Quiero sumarme al reconocimiento al Colegio de Abogados y Abogadas y a la Comisión Organizadora del Congreso, doctor Alex Solís y demás miembros y demás integrantes de la comisión. Gracias por esta iniciativa. Qué mejor manera de celebrar que abriendo un espacio de lectura crítica y propositiva con muchas voces en las que podamos escuchar qué están pensando diversos actores de la comunidad académica y política nacional sobre los desafíos que estamos enfrentando, cómo lo estamos haciendo y hasta llamando la atención, como hemos escuchado en las últimas intervenciones, sobre las deudas que estamos acumulando. Cuando vi el tema que me pidieron, pensé, suena contradictorio. Por un lado, la aspiración democrática por excelencia, gobierno del pueblo. Y por el otro, la realidad campante y sonante, los instrumentos con que contamos de participación ciudadana. En el 2009, Salvador Sánchez, que es un académico y político panameño, decía a propósito de una revisión que realizó al mecanismo de referéndum en Centroamérica, que algunas de las formas típicas de democracia participativa están reguladas de forma tal que son en gran medida una ficción. Y esa es la que llamo yo la realidad campante y sonante. Y entonces, a partir de esta reflexión, que quiero compartir con ustedes algunos apuntes en tres preguntas. La primera es el por qué y el para qué de esos instrumentos de participación ciudadana. La segunda es quiénes reclaman participar en democracia. Y la tercera, en qué hemos avanzado y en qué nos estamos rezagando de manera peligrosa. Sobre la primera pregunta, sobre el por qué y el para qué de estos instrumentos. Creo que una de las dificultades que se han presentado en la búsqueda de mecanismos que garanticen un mejor y más efectivo ejercicio de la representación política en las democracias fue contraponerla en décadas anteriores a la llamada democracia participativa. Ni se logró avanzar mucho en los mecanismos de participación política, ni se mejoró, por supuesto, la representación. Si hoy hablamos de la importancia de los instrumentos de participación ciudadana, creo que debemos tener claro que representación y participación son absolutamente interdependientes. Lo son así desde el principio fundacional de las democracias. El ideal es que los representantes se elijan por medio de la participación del universo de ciudadanas y ciudadanos que conforman una comunidad política. Y por su parte, la participación de las y de los electores requiere un resultado creíble, respetable, representable. De ahí que las instituciones administradoras de las elecciones adquirieron tal importancia en las democracias. Son la gran puerta de entrada, el árbitro que garantiza la legitimidad de quienes eligen y de quienes resultan electos. Ahí inicia el juego de la participación y la representación. En América Latina, al parecer, hasta hace poco nos creímos que ya habíamos transitado esa etapa inicial y descuidamos lo sensible que es esta relación desde sus inicios. Nos olvidamos que en cada proceso electoral se vuelve a poner en juego la credibilidad de todo el andamiaje que hace posible esta relación fundante. Es obvio que se nos viene a la cabeza la compleja situación que se vive en estos momentos en Bolivia, pero si rebobinamos un poco sobre otros procesos electorales recientes, no podemos evitar plantearnos que el instrumento de participación ciudadana más tradicional como poco está siendo descuidado y que no se le está dando la importancia debida. Pero aún en países como el nuestro, donde presumimos de una institucionalidad consolidada y con gran credibilidad, como es el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, que hoy también está de aniversario, se nos ha escapado que no basta con este instrumento clave de participación. La interpelación está en por qué no hemos avanzado con la misma determinación en los demás instrumentos de participación ciudadana. En definitiva, desde finales del siglo XIX e inicios del XX, mujeres y hombres exigieron mecanismos que garantizaran el reconocimiento efectivo de la participación electoral de la ciudadanía, que logró insertarse finalmente en la Constitución del 49.
Hubo claridad que necesitábamos ese instrumento porque necesitamos democracias sustentadas en la participación y la representación. Pero ¿qué pasa con los demás instrumentos de participación ciudadana de los que nos gusta hablar solo con generalidades? Los instrumentos de los periodos interelectorales, los mecanismos para la llamada incidencia política o participación política, esto es la capacidad de intervenir, de incidir, de influir en las políticas públicas, en las decisiones que afectan a la colectividad, a grupos cada vez más diferenciados. Es el poder de poner sobre la mesa, en fin, las formas específicas en que las orientaciones y rumbos que adopten los países, las ciudades o los pueblos nos afectan. A veces nos referimos de manera casi romántica al referéndum, al plebiscito, y ya no se diga el voto de censura y revocatoria de mandato, iniciativa popular, etcétera, con una superficialidad que impide ver que para construir legitimidad alrededor de mecanismos tan diversos en sus medios como en sus fines, primero debemos admitir que si bien la participación ciudadana tiene limitaciones, la representación las tiene igualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Una frase que nosotros escuchamos y lo decimos con frecuencia es: no nos sentimos representados por. Eso es cierto y es así, no puede ser de otra manera. El representante ni el conjunto de representantes tienen la capacidad de representar en la totalidad de los temas la multiplicidad de los intereses que se juegan en una sociedad. La capacidad de representar es finita, pero esa limitación es precisamente lo que da sentido y podríamos decir obliga a abrir espacios, mecanismos, procedimientos que permitan conocer las demandas, sugerencias, reclamos y propuestas de ese conjunto heterogéneo y complejo que llamamos ciudadanía. El representante y la representación es la estrategia de las sociedades que se autodenominan democráticas para darle funcionalidad a la toma de decisiones públicas. La representación es clave para darle viabilidad a la democracia, pero no la agota. Sigue estando presente esa aspiración última o primera, según se mire, del llamado gobierno del pueblo, es decir, de ser parte de lo que se decide sobre el presente y el futuro de la misma comunidad política a la que se pertenece, de creerse el discurso del soberano. Y aquí me acerco al para qué de los instrumentos de participación ciudadana. Para fortalecer el ejercicio ciudadano, sí, pero también para fortalecer la representación, para concederle legitimidad, credibilidad al representante, para favorecer la eficacia de las decisiones públicas, para fortalecer la equidad, el reconocimiento del otro, la comunidad política. Los mecanismos de participación ciudadana, como los mencionados, pero también la huelga, el paro activo, las mesas de negociación, las comisiones mixtas en la Asamblea Legislativa, son todos mecanismos que las más de las veces siguen viéndose como por parte del representante como una amenaza, como una rivalidad que lo debilita, y por ello el camino ha sido más hablar de los instrumentos de participación ciudadana, pero se le teme literalmente al poder de la ciudadanía de ejercer en lo posible y en el marco de la misma institucionalidad democrática su poder soberano. Ha faltado la convicción de que el fortalecimiento de las herramientas de la participación de la ciudadanía fortalecen la democracia en su conjunto. La falta de comprensión, y yo diría de responsabilidad democrática, del para qué de las herramientas de la participación y la importancia que tienen para la democracia, tienen hoy un resultado, creo que negativo para ella. En efecto, la representación no es lo esperable, al contrario, sigue deteriorándose en un declive realmente peligroso. Las demandas de participación efectiva no solamente crecen, sino que se encuentran con paredes de cristal, pero también de concreto, y de ahí a culpar a la institucionalidad democrática, de ello no hay más que un paso, para presentarlo como un plato servido para grupos originalmente pequeños, pero que con altavoces en forma de redes sociales se proclaman los mesías del antisistema y plegarias afines. Paso al segundo punto, que quienes reclaman participar en democracia. En relación con este segundo punto, una de las paradojas que experimentamos, por ejemplo, en nuestro país,
tiene que ver con que hemos subestimado la importancia que ha tenido la educación pública, inclusiva y de calidad, que se promovió en este país desde muchas décadas atrás. Es que a nosotros se nos olvida que la educación es una inversión de largo plazo, pero qué duda cabe que quienes interpelan al Estado costarricense de manera más fuerte, consciente e informada han sido las mujeres, los jóvenes, las personas de todas las edades que han tenido acceso a la educación, por mucho que a esta se la critique tanto ahora. Un resultado fundamental de la educación es el reconocimiento de los derechos y las responsabilidades, y a partir de ahí se genera conocimiento especializado, pero sobre todo se abre la posibilidad de construir escenarios de futuro. Esto podría ser mejor sí. Es decir, se generan las preguntas y los cuestionamientos. Solo quien sabe cuestiona. En estos tiempos que no hacemos más que ver lo negativo de nuestro sistema educativo, yo creo que podríamos agradecer que la educación ha llegado a tanta gente y esa sola sería la motivación urgente para trabajar sobre ella, a no ser que lo veamos esto como una amenaza. En los sistemas, como sabemos, autoritarios y totalitarios, la educación en efecto es una amenaza. La información se esconde, la opacidad es la norma, el conocimiento está encapsulado. La sociedad informada es consciente de sus derechos e inmediatamente sabe que puede y debe exigir que le sean reconocidos. Ya no digamos solamente en relación con los derechos humanos de primera y segunda generación. Hay que ver ahora lo que significa la demanda de participación política en temas vinculados con el ambiente, como se ha señalado, con la pluralidad étnica, cultural, con derechos humanos de todas las personas. Esto ha significado, como sabemos, reformas tan importantes en la Constitución nuestra y que van hasta reconocer deudas históricas vergonzosas, en particular en relación con nuestros pueblos indígenas, por ejemplo. Pero aquí lo fundamental es que no hemos ido más allá. Ni siquiera los grupos organizados que manejan información tan calificada para los más diversos temas sobre energía, cambio climático, recurso hídrico, educación, salud y un largo etcétera. A veces pienso que no nos hemos centrado en lo que podría llamarse el reclamo por la institucionalidad. El Tribunal Supremo de Elecciones es el resultado de una batalla de décadas y no de una guerra civil del 48. Mi pregunta es entonces, ¿qué batallas estamos dando para crear mecanismos que de veras avancen en procesos de participación ciudadana realmente eficientes y eficaces? Cuando veo nuestra legislación, por ejemplo, del referéndum, lo extraordinario es que se haya logrado hacer un referéndum como el del 2007. Yo creo que está pensada para que no se logre convocar, es de una dificultad de antología. Es un mecanismo centrado en una convocatoria altamente compleja de alcanzar en los tiempos y en los temas, demasiados precisamente en los que no se puede convocar. Es en sí misma, tal como está, un mecanismo negativo. En la era de las tecnologías de información y comunicación, la consulta popular del más diverso tipo, las comisiones mixtas, las mesas plurales de negociación, etcétera, no se justifica que no nos esforcemos ni hagamos ninguna batalla por incluirlas adecuadamente en nuestra vida democrática. El uso, yo diría, exhibicionista de las redes sociales es un total desperdicio y subestimación de lo que podrían dar de sí. Las mismas fake news, las mismas noticias falsas que nos tienen realmente abrumados por la incidencia que tienen hasta en resultados electorales, nos muestran el poder que tendría la lucha por una información de calidad, el adecuado uso de la misma para la inclusión de amplias mayorías en la búsqueda de acuerdos. La participación masiva e irresponsable a veces en la simple opinión en las distintas plataformas virtuales no nos dice nada sobre que estamos ante nuevas posibilidades de desarrollo institucional democrático con responsabilidad política. Yo creo que esto nos interpela a todos, pero por supuesto que más fuertemente a quienes hemos tenido el privilegio de acceder a la educación en los distintos niveles, a las instituciones públicas, a las organizaciones de la sociedad civil, a los partidos políticos, que son, como sabemos, entre los más reticentes, que no les deja ver la oportunidad de remozarse y de adquirir credibilidad más fresca ante las y los electores que los perciben
como ya se ha señalado mucho, sobre todo a los partidos de ámbito nacional, como simples máquinas electorales donde sus principales atributos no están en la transparencia y la democracia interna. Mientras las herramientas más inclusivas de participación sean vistas como pérdida de tiempo y demás recursos, que en realidad lo que esconden es un temor y la percepción de amenaza, nos quedaremos en el asiento de la indiferencia y de que son otros los que algo deberían de hacer. En síntesis, que no es posible que sigamos pensando en herramientas que la era de la tecnología no sustituye, pero que nos desafía a complementarlas, modernizarlas y ponerlas a jugar si tenemos de veras un compromiso con la democracia. Y paso rápidamente al tercer punto, que en qué hemos avanzado y en qué nos estamos rezagando de manera peligrosa. Los compañeros de la mesa con que me honra estar han avanzado mucho en esto, pero yo creo que no hay más que verlo. Lo vemos aquí en la sala, en qué hemos avanzado. Estamos celebrando los 70 años de la estabilidad que da una Constitución que con reformas nos ha regido. El 7 de noviembre también es importante para nosotros como Día de la Democracia, declarado es así de esta forma desde el año 42. Estamos en el Colegio de Abogados y Abogadas, un sector de profesionales de los que más ha aportado a la institucionalidad y al ordenamiento jurídico de este país. Este evento va a culminar esta tarde con la presencia de quienes ocupan la titularidad de los 3 poderes del Estado, departiendo y celebrando este Día de la Democracia. Hay quienes también, y eso también se discute aquí, están apelando a la necesidad de avanzar a una reforma total de la Constitución. Es decir, hacer propuestas de este calibre en condiciones de estabilidad política nos permite pensar que ello le da un espacio a la sensatez y al ánimo genuino de construcción de acuerdos claves. Dicho eso, sin embargo, mi pregunta es, si queremos cambiar, ¿cuál es el norte? ¿Dónde queda el binomio representación-participación como pilar de las democracias modernas? ¿Está el binomio en el centro de la discusión? En los últimos años no podemos obviar que un reclamo generalizado por la transparencia en la gestión de la democracia se ha posicionado como una tarea clave del Estado costarricense. Pero también las alertas por el crecimiento de las desigualdades, las fracturas entre gran área metropolitana y zonas fronterizas y costeras, desempleo en jóvenes o requerimientos con mayor competitividad económica, con encadenamientos productivos, son solo algunos de los múltiples deudas que un día sí y el otro también lo vemos reflejado en la incertidumbre que puede instalarse. Como la gente no puede haber un Estado y una sociedad costarricense que decide responder, y antes que ello, escuchar y sobre todo estar dispuestos a construir colectivamente, la incertidumbre de veras se puede instalar. No podemos obviar el contexto realmente cercano, sin irnos muy lejos, regional y nacional de efervescencia, de explosión de descontentos largamente acumulados, de observaciones graves sobre la administración de los procesos electorales, de políticas de ajuste económico, de compromisos que parecen eludirse con sectores estratégicos y con los bienes públicos de nuestros países. Creo que las protestas desbordadas en países vecinos no pueden en ningún modo parecernos lejanos. Al contrario, las elecciones de febrero y abril 2018 en Costa Rica mostraron facturas e incertidumbres importantes. El debate fiscal, desde el debate fiscal hasta la aprobación de la norma técnica sobre el aborto terapéutico, las ansias por enfrentar la desaceleración económica parecen haber absorbido el debate público. Y entre tanto, ¿cómo se resuelven las exclusiones en la toma de decisiones? ¿Dónde está la pluralidad de actores que integran nuestra sociedad y que se ven, aunque muy poco, pero reflejados en la conformación de la Asamblea Legislativa? ¿Cómo y de qué manera estamos innovando en la apertura de espacios para la participación política en todo el sentido de la palabra, es decir, influencia, incidencia, decisión y control por parte de la ciudadanía en el devenir del país? No le estamos dedicando la suficiente atención a estos descontentos acumulados, ni mucho menos a que en democracia, se nos olvida que en democracia los actores no se reducen, crecen exponencialmente. De eso se trataba, ¿no? La democracia más bien crea más actores.
Pues creo que los desafíos de inclusión de la ciudadanía en los más diversos ámbitos de la toma de decisiones nos están realmente interpelando. A menos que sigamos en una actitud reactiva, no sabemos si esto puede ser demasiado tarde. El reclamo, porque de todas formas se va a transmitir. Si no apostamos a incorporarlo en la institucionalidad democrática, tendremos que sobrellevarlo por vías probablemente no democráticas. Yo creo que esa es una gran llamada de atención que nos plantea este 7 de noviembre de 2019, que la democracia tenemos que cuidarla, protegerla y promoverla, que no es irreversible. Bueno, pues eso era lo que quería compartirles. Gracias.